hay una intensa actividad de preparación del Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda en el Luna Park. Esto es muy importante porque, bueno, hay una mediocridad ambiente y también una mediocridad izquierdista, o especialmente izquierdista, que bueno, y se van al Luna, es un acto más. No, no es un acto. Cuando hacemos un acto, hacemos un acto. Nos hemos propuesto un trabajo de otra característica, que es un congreso de trabajadores de fusión del movimiento obrero y la izquierda revolucionaria, que tiene un método, que son estas asambleas en todos los lugares del país, luego en muchos casos en fábricas, en gremios, en localidades territorialmente hablando, donde se van eligiendo delegados que van a deliberar durante todo el día en el Luna Park, y después, una vez con las conclusiones del Congreso, hay un acto de cierre. Ese es un acto político en el que culmina la jornada de Congreso en el Luna Park. Y como todo buen Congreso, es muy importante toda la etapa preparatoria, porque como hoy van a debatir ustedes, se debate, se plantea una plataforma de la región, los problemas políticos esenciales, los problemas reivindicativos, las cuestiones que hacen al desenvolvimiento de la lucha de los trabajadores y la juventud en la zona. Entonces es un método, y el Congreso va a tener 4 o 5 comisiones, en realidad 5, ya más o menos lo tenemos definido: una comisión política, una comisión del movimiento obrero, una comisión de la juventud, una comisión de la mujer. Venimos de movilizar 2.000 compañeras al encuentro, o casi 2.000 compañeras al encuentro de Salta, que ha sido un gran despliegue del Partido Obrero, de toda una periferia y organizaciones en las que militamos, para llevar una lucha política a ese encuentro. Una lucha clasista, un planteo socialista, anticlerical, por los derechos de la mujer trabajadora. La intervención en el encuentro de la mujer de Salta ha sido tal vez el mayor escenario preparatorio del Luna Park en relación a la actividad que desenvolvieron las compañeras. Entonces, esto es lo primero que quiero poner de relieve. Los delegados que vayamos eligiendo, de la manera que ustedes lo resuelvan aquí en La Plata, van a participar todo el día del Congreso, desde las 11 hasta el final, y luego, a partir de las 5 de la tarde, tenemos un acto masivo al que invitamos a todos los compañeros. El Congreso, compañeros, es algo que venimos planteando bastante de atrás. Esto es una idea muy de fondo, que incluso ha ido creciendo en nuestra propia convicción, hemos ido desarrollando el planteo. Yo recuerdo que tuvimos esta idea de la fusión del movimiento obrero y la izquierda ya en el Congreso del Partido Obrero del 2012, hace más de 2 años. Y nos fundamos en 2 caracterizaciones centrales. Una, que estamos en una transición en el movimiento obrero, donde está planteada la lucha por una nueva dirección de la clase obrera. Esto en función de la crisis de la burocracia sindical, de las tendencias combativas del movimiento obrero, del desarrollo de una juventud que arranca ya desde la ruptura con el peronismo. Esto por una parte, y por otra parte asentados en los resultados electorales del 2011, los primeros resultados electorales de ascenso del Frente de Izquierda. Es decir, que tempranamente nosotros sacamos la conclusión de que había una beta de desarrollo político para la izquierda como alternativa política, saliendo de los marcos estrechos históricos que nos han comprendido de alguna manera a todos en la izquierda, que es
tener una participación reivindicativa, sindical, en cualquier plano que se trate, no solo de los sindicatos obreros, sino también de los sindicatos del movimiento estudiantil, y a partir de esa inserción ir ganando una militancia política. Hoy advertimos ya tempranamente en el Congreso del PO del 2012 que estaba planteada la tarea de luchar por la fusión del movimiento obrero y la izquierda en base a estas tendencias estratégicas que nosotros advertimos. Y este planteo lo traemos muy de atrás y lo hemos venido desarrollando en diferentes ámbitos. Un aspecto fue la conferencia sindical del 2012 que constituye la coordinadora sindical clasista del Partido Obrero y ha sido un instrumento muy importante para ir nucleando activistas e incluso dirigentes y expresiones sindicales que vienen en ruptura de otras experiencias, especialmente del peronismo, también de la centroizquierda. Es decir, que advertimos y nos dimos los métodos para desarrollar ese proceso de fusión del movimiento obrero y la izquierda. Y bueno, después tuvimos otra conferencia sindical, tuvimos una en el 2009, otra en el 2012, y venimos desde fines del año pasado planteándole a la izquierda argentina este problema de un congreso del movimiento obrero y la izquierda. Nos va a tocar la deliberación, después vamos a ver, digamos, cómo se desenvolvió en relación a las distintas fuerzas, pero quiero colocar, primero que nada, el cuadro político en el que vamos a deliberar el 8. Es un cuadro completamente excepcional de crisis. En primer lugar, porque el derrumbe kirchnerista no tiene flanco de salvataje. El kirchnerismo está fracasando en todas sus premisas fundamentales. Por ejemplo, planteó el eje del desendeudamiento. Y este eje ha ido a una completa bancarrota. Fíjense ustedes que todo el empeño del gobierno, desde octubre hasta acá, ha estado en función de un ciclo de rescate del capital financiero internacional debido a la quiebra de la política del desendeudamiento. Esto es absolutamente fundamental, porque se han dilapidado 190.000 millones de dólares en la década solo en la deuda externa y hemos arribado a este fin del segundo gobierno de Cristina Kirchner con una crisis de deuda en regla, que raja las paredes, con el Banco Central quebrado, con un brutal déficit fiscal, pagando deuda con inflación. Y entonces hemos caracterizado el hecho tempranamente desde el Partido Obrero que le van a terminar pagando los buitres. Que esto no es una crisis solo con los buitres, es una crisis de la deuda y que por única salida el gobierno capitalista de Cristina Kirchner y Kicillof va a terminar tratando de arreglar con los buitres en enero. Bueno, ahora eso es vox populi, porque ya el nuevo presidente del Banco Central se reunió con la banca Morgan y 20 banqueros de los más poderosos del mundo para decirle que en enero piensan arreglar con los buitres. Esto da una idea de que la única bala en el cargador que tienen es la continuidad de la política que empezaron a principios de este año, pago al Club de París, indemnización a Repsol, asumir los juicios por tarifas dolarizadas en los tribunales internacionales, lo cual es un ciclo completo de hipotecamiento del país, de la finanza pública del país. Ellos no tienen otra salida. Y todo este vocinglerío de patria buitres es para ocultar grotescamente que su única política es el rescate del capital financiero con todas las consecuencias que eso tiene. Naturalmente, no ha sido un lecho de rosas, estamos en medio de barquinazos y desajustes, desequilibrios económicos absolutamente violentos, y no va a ser un lecho de rosas tampoco arreglar con los buitres en enero, para que lluevan los dólares del nuevo endeudamiento, de ninguna manera. Esto va a costar sudor y lágrimas porque hay muchos componentes en el problema. Ustedes se dan cuenta que si ellos arreglan después de enero,
para sortear la cláusula de que le tengan que dar la misma plata a los demás bonistas, es porque le van a dar a los buitres más de lo que le dieron a los bonistas 1 y 2, lo cual va a plantear todo tipo de reclamos, etc. Pero además los hace fuerte a los buitres y ellos probablemente quieran, si no le dan el 100%, hacer ellos su propio default y decir no arreglo hasta que venga el próximo gobierno. El capital financiero tiene la sartén por el mango y los buitres dicen yo tengo un fallo por 1.330 millones de dólares, a mí no me vas a arreglar con 800, que además va a tener que ser en bonos de deuda, como le pagaron a Repsol, porque dólar efectivo no hay, no alcanzan de acá hasta fin del 2015. Entonces es una crisis en regla que va a atravesar nuevas crisis, ¿no? Y naturalmente todo este curso plantea un problema de desvalorización de la moneda gigantesco. Si el dólar paralelo sigue 70 o 80% arriba del dólar oficial, es sencillamente porque está reflejando en el mercado capitalista la tendencia a la devaluación de la economía argentina, a la devaluación del peso y por lo tanto a la devaluación objetiva del peso argentino, y por lo tanto eso anticipa episodios devaluatorios más o menos progresivos. El otro día escuché un debate de Miguel Ángel Broda, el gurú economista liberal, con otro liberal que es el jefe de ámbito financiero, y discutían si vamos a un Rodrigazo o vamos a una crisis progresiva. Ese es el escenario que se plantea con esta crisis de deuda, con la crisis fiscal, con la recesión económica. Y Broda decía, no, yo creo que el gobierno va a controlar la situación y el año que viene vamos a tener 50% de inflación y 3% de caída del Producto Bruto. Ah, bueno, esa sería la variante de no crisis. Y después dice, pero también se puede dar la crisis y entonces la mega devaluación, la catástrofe. Imagínense lo que es el escenario de la no crisis. Porque nosotros siempre estuvimos en contra de haber pagado 200.000 millones de dólares que te cuesta que no industrializaste el país, no hiciste represas, no construimos trenes, se lo regalaste al capital financiero. Pero además han fracasado. No hay tal desendeudamiento. Es decir, fracasan en sus premisas, no en las nuestras. Nosotros nunca hubiéramos hecho esto y siempre le hubiéramos pasado la factura de que el país sigue primarizándose, desindustrializándose, con cada vez más condiciones precarias para la población trabajadora, aún si le hubiera salido bien la política del desendeudamiento. Les ha salido mal. Luego está el problema de reconstruir una burguesía nacional. Bueno, yo creo que en esto han fracasado por donde uno lo mire, pero ahora con la ley de hidrocarburos se aprecia la magnitud del fracaso. Chau Cristóbal López, chau burguesía nacional kirchnerista, chau capitalismo amigo. La ley de hidrocarburos es la ruta del pacto con Chevron. Y el pacto con Chevron está asombrando hasta los más liberales de los economistas. Y tanto es la entrega de esta ley petrolera que me decía un liberal el otro día, las multinacionales no le van a creer. A un gobierno que le entrega tanto, piensan que después viene otro gobierno que va a anular los contratos que hizo el gobierno que le entregó tanto. Las multinacionales petroleras saben de eso, caen los gobiernos por el petróleo, hay guerras civiles por el petróleo, Medio Oriente está en llamas en buena medida por el petróleo. El petróleo fue un aspecto de las revoluciones árabes, no hablemos en Libia, cuando vinieron los desembarcos de la OTAN y empezó la pugna entre los franceses y los italianos por el control del petróleo en Libia. El petróleo es uno de los ejes del desarrollo o de la crisis capitalista. Eso en el mundo y eso también acá. La historia argentina se puede interpretar desde el punto de vista de la historia petrolera. Y esta ley es tan entreguista como la del Standard Oil o como los contratos de Frondizi que después fueron anulados. Entonces las multinacionales dicen, con una ley tan permisiva me va a durar 6 meses, yo no voy a ir a clavar guita que después no sé cómo sigue. Ese nivel de entrega tiene la ley de hidrocarburos, entrega el stock de reservas, ¿no? Y se plantea una perspectiva exclusivamente exportadora,
porque las multinacionales vienen a poner guita en función de la perspectiva exportadora, para quedarse con la renta petrolera. El Partido Obrero tiene una posición de defensa nacional y antiimperialista. No hace falta ningún 200.000 millones de dólares de inversión. Lo único que hace falta es la inversión progresiva para garantizar el autoabastecimiento nacional. ¿Por qué tenemos que ser exportadores de petróleo? Este problema ya lo vivimos con Repsol y Pan American y toda la privatización del petróleo de los últimos 20 años. Es decir, que en este punto el gobierno no solo está mostrando que no pudo reconstruir una burguesía nacional, sino que está transformándose en una de las expresiones históricamente más entreguistas de los gobiernos de la burguesía nacional. Esto es muy fuerte. Miren, todavía no tratamos la ley petrolera, la vamos a tratar el miércoles, que dicho sea de paso, después acá lo tenemos que organizar y ver, porque nos vamos a movilizar. Hacemos una movilización al Congreso en frente único con todas las organizaciones sindicales y políticas que rechacen la ley de hidrocarburos. Ahora, notablemente ya tuvimos el debate en comisión y en el plenario de comisiones que vino Galucho y vinieron todos ellos, no se escuchó una voz por el monopolio estatal del petróleo en la Argentina. Una voz ipefiana, una voz de Mosconi, digamos, una voz nacionalista que diga: en este punto es el Estado el que tiene que manejar los recursos estratégicos, lo que fuera, desde el punto de vista de un desarrollo capitalista. Nadie. Únicamente el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, que ha hecho un proyecto de ley de nacionalización petrolera y rechazamos la ley de hidrocarburos y reivindicamos el monopolio estatal de los hidrocarburos. Naturalmente, bajo gestión de los trabajadores, porque entendemos que no hay desarrollo petrolero ni industrial que no sea de la mano de un plan económico de conjunto y de una gestión del Estado de los propios trabajadores. Pero nosotros planteamos el monopolio estatal de la explotación petrolera, algo que ninguna fracción de la burguesía plantea hoy. Quizás le voten en contra a una cantidad de partidos al gobierno, pero porque tienen que votarle en contra por razones electorales. Pero esta ley es la ley de la oposición, es la ley de la entrega petrolera. Y viene a retomar una ruta que el Partido Obrero planteó con toda claridad cuando fue la pseudo-nacionalización de YPF. Dijimos, es una reprivatización petrolera. Entonces ustedes verán que los ejes en los que el gobierno está buscando sortear la crisis son ejes que demuelen las premisas nacionales y populares. El cuento de que recuperamos YPF, el cuento de que recuperamos la soberanía en la deuda, es decir, es la implosión de la experiencia nacional y popular del kirchnerismo. Esto para nosotros, compañeros, es absolutamente clave y tiene otras manifestaciones. Por ejemplo, ahora la iniciativa política del gobierno ahora es la reforma del Código Penal. Cristina quiere irse como Napoleón siendo la presidenta de los nuevos códigos. Los códigos son completamente reaccionarios. El civil y comercial es clerical y es antiobrero, antilaboral, completamente conservador. Lo demás es un barniz. La unión civil y alguna cosita de que es más fácil divorciarse, algunas pequeñeces son completamente un barniz para códigos completamente conservadores. Y ahora el planteo del Código Penal es directamente todas las banderas fascistizantes de la oposición de derecha, de Massa, de Macri, absolutamente. Se ha dado la situación que este Código Penal choca con los planteos que acaba de hacer el Papa Francisco, que yo noto que la prensa se hace bastante la boluda. Con el tema del Papa Francisco ha salido a quebrar la iniciativa política de toda la burguesía argentina, de Massa, de Macri, de Cristina Kirchner, en torno a las cuestiones que se discuten del Código Procesal Penal. Planteó que la prisión perpetua es una pena de muerte encubierta, el Papa. Planteó que la prisión preventiva es un secuestro ilegal de la gente, de los presuntos delincuentes, contra la idea de la prisión preventiva. Los planteos que el Papa ha hecho en materia penal están 200 grados a la izquierda del planteo de los nacionales y populares.
y del planteo de todos los partidos de la burguesía, que por otra parte son todos del Papa Francisco, a excepción nuestra. Que en todos estos puntos decimos lo mismo que acaba de decir el Papa Francisco. Y que la reincidencia, dice Francisco, es una vuelta, digamos, a un derecho absolutamente medieval, a un derecho completamente reaccionario, porque es considerar la peligrosidad del individuo y no el delito que se comete. Porque el reincidente, ¿qué es? Es un individuo peligroso. Es la creación de la figura del individuo peligroso. También atacó el Papa. Y bueno, la reforma del Código Penal tiene otros aspectos de impunidad, otros aspectos, coloca la idea de la conmoción social, de que un delito debe ser especialmente penado si además produce conmoción social. Cagamos. Porque entonces toda la lucha popular es en la línea de la ley antiterrorista. Es decir que en este fin de gobierno de Cristina está mostrando la hilacha de sus rasgos más conservadores y más derechistas, que nunca dejó de tenerlos. Porque yo quiero recordar que Néstor Kirchner empezó su política internacional adhiriendo a la política antiterrorista del presidente Bush, que fue también lo que planteó cuando vino Bush a Mar del Plata. Tenemos diferencia con el ALCA, con esto, estamos con Brasil en el Mercosur, pero la política internacional antiterrorista, Argentina está alineada con Bush. Es decir, que lo de ellos viene de atrás, no es que surge ahora, no es que se desvarió a la derecha ahora, está mostrando los peores rasgos cuando ha llegado a una crisis terminal toda la experiencia de gobierno en el plano económico, en el plano social y en el plano político. Yo creo que esto es muy importante. Ayer me dio mucha gracia, debe ser antes de ayer porque leí atrasado el diario La Nación, Carlos Pañi, uno de los grandes comentaristas de la derecha en la Argentina, dice que el gobierno con esta reforma del Código Penal se va a someter al escarnio de los troncos. Impresionante. Ya advierten que es el gran terreno de nuestra lucha política, un gran terreno más de nuestra lucha política, si no hubiera otro. Las reivindicaciones del movimiento obrero, las reivindicaciones de la juventud, las reivindicaciones ambientales, la lucha contra la deuda, la lucha por los recursos hidrocarburíferos. Y ahora Carlos Pañi dice el escarnio que los trotskistas van a hacer del gobierno en relación al Código Penal.